Renunció a un trabajo estable y, con esa decisión, perdió algo más que un sueldo. Llegaron las burlas, después la duda y finalmente el silencio. Todos pensaron que había sido un error, incluso quienes más cerca estaban dudaron, mientras solo una persona decidió quedarse y esperar, confiando en que había algo más adelante. Para muchos, no había valentía en ese gesto, solo imprudencia. Había dejado atrás algo seguro por una idea que todavía no tenía forma, y eso, para quienes lo rodeaban, era suficiente motivo para juzgar. En los primeros días, la reacción fue casi inmediata. Amigos que antes opinaban de todo ahora hablaban con tono de advertencia. Familiares que nunca se habían interesado por su rutina laboral comenzaron a recordarle responsabilidades, cuentas, riesgos. No lo hacían desde la maldad, sino desde el miedo. El mismo miedo que él sentía cada mañana al despertarse sin un horario fijo ni un ingreso garantizado, preguntándose si había cometido un error que no tendría marcha atrás. La presión se volvió más intensa dentro de casa. Su esposa, acostumbrada a cierta estabilidad, empezó a dudar. No había discusiones explosivas, pero sí conversaciones largas que terminaban en silencios incómodos. Ella no quería irse, pero tampoco sabía si podía quedarse. Él lo entendía. No había promesas que ofrecer, solo trabajo y paciencia. Durante semanas, la casa se llenó de una tensión tranquila, de esas que no gritan, pero pesan. Hubo noches en las que pensó en volver atrás. Revisaba ofertas, imaginaba pedir el antiguo puesto de regreso, fantaseaba con recuperar la calma conocida. No era ambición lo que lo había llevado a renunciar, era cansancio. La sensación de correr todos los días sin avanzar. Pero ese cansancio no desaparecía con la renuncia, solo cambiaba de forma. Ahora se mezclaba con culpa y con la necesidad constante de justificar su decisión. Mientras muchos se alejaban o miraban desde lejos, su madre fue la única que no pidió explicaciones. No entendía del todo el proyecto ni hacía preguntas técnicas, pero confiaba. No hablaba de dinero ni de plazos, hablaba de carácter. Le recordaba que no todo se construye rápido y que algunas decisiones solo se comprenden cuando se sostienen el tiempo suficiente. Ese apoyo no resolvía los problemas, pero le daba un lugar donde descansar la cabeza. El emprendimiento empezó de forma torpe, sin clientes claros, sin ingresos constantes, con días largos y resultados pequeños. Cada avance parecía insignificante frente a lo que había dejado atrás. Sin embargo, algo empezaba a cambiar, no en el dinero, sino en su manera de enfrentarlo. Empezó a entender que el problema nunca había sido ganar poco, sino no comprender el juego que estaba jugando. Aprendió a separar, a ordenar, a no gastar lo que todavía no existía. Con el paso de los meses, la tensión no desapareció, pero se volvió más manejable. Su esposa empezó a ver señales, no de éxito, sino de dirección. No había lujos ni promesas, pero sí constancia. Decidió quedarse, no por certeza, sino porque entendió que el verdadero riesgo habría sido no intentarlo. La familia siguió opinando, algunos con burla, otros con silencio, pero ya no tenían el mismo peso. Esta fase no fue una historia de triunfo ni de revelaciones inmediatas. Fue una etapa de desgaste, dudas y ajustes internos. Un periodo en el que el mayor logro no fue ganar dinero, sino aprender a convivir con la incertidumbre sin huir de ella. A partir de ahí, el camino todavía sería largo, pero ya no estaría sostenido solo por la fe, sino por comprensión. El verdadero quiebre no ocurrió el día en que renunció ni en los primeros meses de incertidumbre. Llegó más tarde, cuando entendió que el problema no era la falta de ingresos, sino la forma en que había aprendido a relacionarse con el dinero. Durante años había vivido persiguiéndolo, aceptando cualquier condición a cambio de estabilidad, sin preguntarse si esa estabilidad era real o solo una costumbre bien maquillada. El emprendimiento avanzaba lento, con semanas buenas y otras en las que parecía retroceder. Cada ingreso irregular lo obligaba a tomar decisiones que antes evitaba. No podía gastar igual, no podía improvisar ni confiar en que el próximo mes todo se resolvería solo. Esa presión lo empujó a observar con más atención en qué se iba el dinero, cómo entraba y cómo salía, y qué hábitos seguían ahí solo por inercia. Fue entonces cuando empezó a comprender que no necesitaba ganar más para sentirse mejor, necesitaba entender el flujo. Separar lo esencial de lo accesorio dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una práctica diaria, no por disciplina forzada, sino por supervivencia. Cada peso tenía un lugar, no por miedo a quedarse sin nada, sino para evitar volver a la sensación de caos que había marcado su vida anterior. Ese cambio interno no fue inmediato ni cómodo. Hubo resistencias, frustraciones y recaídas. Momentos en los que se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena cuando otros, con empleos estables, parecían avanzar sin tanta carga mental. Sin embargo, algo empezaba a acomodarse.
El dinero dejaba de ser una fuente constante de ansiedad y se convertía en una herramienta que podía observar sin temor. Con esa nueva comprensión, el emprendimiento empezó a ordenarse. No creció de forma espectacular, pero se volvió más predecible. Aprendió a vivir con ingresos variables sin sentir que cada mes era una amenaza. Entendió que la estabilidad no siempre viene de la cantidad, sino de la claridad. Esa claridad le permitió tomar decisiones más calmadas, elegir mejor los proyectos y decir que no cuando era necesario. La relación con su entorno también cambió. Ya no sentía la necesidad de justificar su camino ni de convencer a nadie. Las burlas perdieron fuerza, no porque desaparecieran, sino porque dejaron de doler. Había dejado de medir su valor en función de la opinión ajena. El quiebre no fue visible para los demás, pero para él fue definitivo. Por primera vez, empezó a sentir algo parecido a tranquilidad. No una paz absoluta, sino la certeza de que entendía el terreno en el que estaba parado. El dinero ya no dictaba cada emoción ni cada decisión. Seguía siendo importante, pero ya no era el centro. Ese fue el momento en que dejó de correr y empezó, por fin, a caminar con intención. A partir de ahí, el camino no se volvió fácil, pero sí más consciente, y esa diferencia marcó todo lo que vino después. La decisión no fue abandonar el emprendimiento ni regresar al trabajo que había dejado atrás. Fue algo menos visible, pero más determinante. Decidió tratar su proyecto como algo que debía sostenerse en el tiempo, no como un intento desesperado por salir adelante rápido. Dejó de reaccionar a cada mes difícil y empezó a pensar en ciclos más largos, aceptando que el crecimiento real rara vez es inmediato. Comenzó a ordenar sus días con más intención. Horarios claros, tareas definidas, gastos separados. No trabajaba más horas, trabajaba con más foco. Entendió que el cansancio constante no siempre es señal de esfuerzo productivo, sino de desorden. Al poner límites a su tiempo y a su dinero, el emprendimiento empezó a sentirse menos caótico y más manejable. También tomó decisiones incómodas. Redujo gastos que antes justificaba como necesarios, renegoció acuerdos, aceptó que no todo ingreso era un buen ingreso. Aprendió a decir que no a proyectos que prometían dinero rápido, pero exigían energía que no podía sostener. No fue una renuncia al crecimiento, fue una forma de protegerlo. En casa, la dinámica empezó a cambiar. Su esposa dejó de ver el proyecto como una fuente constante de tensión y empezó a verlo como un proceso en construcción. No porque los números fueran extraordinarios, sino porque había coherencia. El dinero seguía siendo un tema delicado, pero ya no era un campo de batalla silencioso. Las conversaciones se volvieron más claras, menos cargadas de miedo. El emprendimiento empezó a mostrar señales de estabilidad. No grandes ganancias, pero ingresos constantes. La previsibilidad se volvió un alivio. Por primera vez, podía planear a corto plazo sin sentir que estaba apostando todo. La ansiedad bajó, no porque hubiera resuelto todo, sino porque entendía mejor el juego que estaba jugando. Esta fase no fue de celebración ni de reconocimiento externo, fue una etapa de consolidación interna. La acción no estuvo en hacer más, sino en hacer mejor, en sostener lo que funcionaba y soltar lo que solo generaba desgaste. A partir de ese punto, el camino ya no dependía tanto de la suerte ni del impulso, sino de decisiones repetidas con criterio. Con el paso de los años, el cambio dejó de ser una promesa y empezó a notarse en lo cotidiano. No hubo un momento exacto en el que todo se acomodara, sino una suma de meses en los que las preocupaciones fueron perdiendo intensidad. El emprendimiento ya no se sentía frágil, seguía siendo exigente, pero había dejado de depender de la urgencia. Los ingresos llegaban de forma más constante y, aunque no eran extraordinarios, alcanzaban para cubrir lo necesario sin ese nudo permanente en el estómago. La relación con el dinero se volvió más clara. Dejó de mirarlo como algo que siempre faltaba y empezó a verlo como un flujo que podía gestionar. Ya no había improvisaciones ni decisiones tomadas desde el miedo. Aprendió a reservar, a anticipar meses más flojos y a no gastar lo que aún no estaba asegurado. Esa forma de manejarlo no lo volvió rígido, lo volvió más tranquilo. La tranquilidad empezó a reflejarse en su manera de trabajar y también en su forma de estar en casa. Su esposa notó el cambio antes que nadie, no porque hubiera lujos ni excesos, sino porque la tensión había bajado. Las conversaciones sobre dinero dejaron de ser evitadas. Ya no se hablaba desde la angustia, sino desde la planificación. Empezaron a pensar juntos, a tomar decisiones compartidas, a proyectar sin miedo. No era una vida perfecta, pero sí una vida más ordenada. Con el tiempo, algunas personas que se habían burlado empezaron a mirar con otros ojos. No todos se acercaron,
Algunos lo hicieron con curiosidad, otros con incomodidad. Él ya no sentía la necesidad de explicar su camino. Había aprendido que no todo el mundo celebra cuando alguien sale de una dinámica que otros siguen repitiendo. Algunas distancias se volvieron inevitables. El emprendimiento creció con moderación. Nuevos clientes, mejores acuerdos, más estabilidad. No hubo saltos espectaculares ni historias que parecieran irreales. Todo fue acumulativo. Cada pequeño ajuste, cada decisión bien tomada, fue construyendo una base más sólida. La sensación de correr detrás del dinero desapareció. Ahora era el trabajo el que marcaba el ritmo, no la urgencia. Empezó a sentir algo que no había conocido antes: libertad relativa. No una libertad absoluta, sino la posibilidad de elegir. Elegir qué proyectos aceptar, cómo organizar su tiempo, cuándo detenerse. El dinero ya no dictaba cada paso. Seguía siendo importante, pero había dejado de ser el centro de todo. Mirar atrás no le provocaba orgullo exagerado, provocaba comprensión. Entender que el cambio no vino de un golpe de suerte ni de una decisión aislada, sino de haber sostenido un proceso cuando todo invitaba a abandonar. La estabilidad que ahora vivía no era perfecta, pero era propia. Y eso, después de años de duda, valía más que cualquier cifra. Hoy, cuando piensa en todo lo que ocurrió, no lo hace con euforia ni con deseo de demostrar nada. La historia no se siente como una victoria, sino como una transición. Lo que cambió no fue solo su ingreso, fue la forma en que dejó de vivir persiguiendo algo que siempre parecía escaparse. El dinero dejó de ser una fuente constante de tensión y se convirtió en un elemento más dentro de una vida que empezó a ordenarse. Algunas personas siguen sin hablarle. Otras aparecen de vez en cuando con preguntas, comparaciones o comentarios cargados de incomodidad. Ya no le afectan como antes. Entendió que no todos pueden aceptar cuando alguien decide salir de una dinámica conocida. No hay rencor en eso, solo distancia. La validación externa dejó de ser una necesidad. La estabilidad que hoy vive no es ostentosa. No hay lujos ni promesas grandiosas. Hay tranquilidad. Hay tiempo para pensar, para decidir y para descansar sin culpa. El emprendimiento sigue requiriendo esfuerzo, pero ya no se siente como una amenaza constante. Ahora es una parte integrada de su vida, no una carga que debe sostener a toda costa. La persona que más influyó en este proceso nunca habló de dinero. Su madre no le dio estrategias ni consejos técnicos, solo confianza. Esa confianza, sostenida cuando nadie más la ofrecía, terminó siendo una de las bases más firmes de todo lo que vino después. No resolvió los problemas, pero le dio la fuerza para atravesarlos. Mirar atrás no significa idealizar el pasado ni romantizar la dificultad. Significa reconocer que el cambio no ocurrió al renunciar, sino al aprender a permanecer cuando el camino se volvió incómodo. Entender el juego del dinero no fue una revelación mágica, fue el resultado de convivir con él de otra manera. Al final, la vida no se volvió perfecta ni libre de preocupaciones. Se volvió más consciente, y en esa conciencia, encontró algo que durante años había buscado sin saberlo: calma. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.